Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos lunes 1 de julio de 2019. Estamos empezando el mes y es una gran expectativa porque sabemos que Dios siempre trae un nuevo comienzo y cada mes, cada temporada que inicia, ¿verdad? Es un tiempo de expectación, de expectativa, porque sabemos que el tiempo se va cortando, ¿verdad? La venida del Señor cada vez está más cercana y como cristianos tenemos que estar enfocados en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien, vamos a empezar este tiempo devocional. Quiero enviar un saludo a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan desde diferentes lugares, nuestros hermanos de la Iglesia Rey de Gloria y también aquellos hermanos y hermanas de diferentes iglesias alrededor del mundo. Queremos darle la bienvenida y declarar en el Señor que vienen tiempos nuevos, tiempos de bendición, tiempos de mucha seguridad en Dios. Muy bien, vamos a iniciar este tiempo devocional pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos das, bendito Padre Celestial, de acercarnos a considerar tu palabra. Señor, dice tu palabra claramente: ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice tu palabra que a través, Señor, de meditar, de guardar tus mandamientos, a través, Señor, de guardar tu palabra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ahora tome control. Señor, no queremos escuchar palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, palabra inspirada. Te pido, Señor, que limpies mi corazón, limpies mi mente, bendito Dios, pases un carbón encendido en mis labios, Señor, y sean purificados para que la palabra tuya, Señor, pueda llegar a cada corazón. Te pido también por cada hermano y hermana, Señor, que está escuchándonos, que nos está siguiendo, bendito Dios, para que tú toques, Señor, sus corazones, para que esta palabra que salga pueda ablandar, Señor, ese corazón y cada día pueda estar sensible a tu voz. Te pido por aquellos que también por primera vez nos escuchan, Señor, haz algo nuevo en ellos, Señor, crea un espíritu nuevo en ellos, Padre Santo, que puedan venir y llegar al entendimiento, al conocimiento pleno de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en esta ocasión en el Nuevo Testamento y vamos a leer la primera epístola, la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios, lleva como título La fe que vence el mundo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Muy bien, la palabra de Dios en este día que nos habla en primer lugar acerca de Jesucristo, nos habla de creer en Él, y eso nos va a facultar como hijos de Dios. Es importante entender que no solo es creer con la mente, con una mente analítica, con un conocimiento, el creer que algo existe o que algo está, pues no solamente es suficiente esto, sino que estamos hablando aquí de un nivel de fe. El nivel de fe te va a llevar a las obras, ¿verdad? A los resultados de los cuales tú estás creyendo, te va a llevar a moverte, a no quedarte estático, a poder poner por obra esa palabra, esa convicción que tú tienes. Entonces dice claramente la palabra de Dios que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Sabes? No hay otro camino. La palabra claramente establece que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre, ¿verdad?, si no es a través de Él. No es a través de las religiones, no es a través de los dogmas,
no es a través de la filosofía ni de los conocimientos humanos, es a través de la persona de Jesucristo. Y hay que entender también que Jesucristo vino en la carne. Jesucristo no es una idea, no es un concepto, ¿verdad? Es la palabra hecha carne. Tenemos que entender esto porque hay muchas sectas hoy en día que hablan que Jesucristo el verbo de Dios, solamente es el verbo de Dios y no el Cristo encarnado. Y muchos dicen que Jesucristo bajó, ¿verdad?, en una nave espacial, o hay tantas sectas que están hablando un montón de disparates y que no están negando la deidad de Jesucristo. Entonces es necesario entender que Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Y todo aquel que cree que Jesús el Cristo ha nacido de Dios. Entonces aquí no se trata de buscar a otras personas, otros mediadores o mediadoras. Aquí claramente nos habla que si nosotros creemos que Jesús es el ungido, el rey, porque el Cristo significa ungido, hay que saber también, entender de que la palabra Cristo significa el rey ungido. Entonces era el ungido, el rey que se estaba esperando durante mucho tiempo, ese rey que iba a reinar, a traer el reino de paz. Y efectivamente, él ha traído el reino de paz, pero aún no está manifiesto. Esto se va a manifestar durante, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo. Entonces vemos también que todo el que ama, ¿verdad?, al que le engendró, también va a amar a aquel que ha sido engendrado por él. Entonces todo aquel que ha nacido de Dios va en correspondencia a amar a su fuente, va a amar a su Padre, va a amar a la procedencia donde viene. ¿Por qué? Porque si has nacido de Dios, entonces tiene que haber reciprocidad, tiene que devolverse, ¿verdad? Ese amor recibido tiene que generar ese amor de vuelta. Y entonces ahí el cristiano va a darse cuenta, el verdadero hijo de Dios, se produce una gratitud, se produce ese amor espontáneo que sale de un corazón regenerado, ese corazón que recibió vida a través del Espíritu Santo. Va a ser un corazón que va a inclinarse a las cosas de Dios, va a inclinarse a Dios mismo, se va a inclinar a amar a Dios. Entonces, ¿pero qué significa amar a Dios? Entonces esto vamos a poder verlo más adelante. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos su mandamiento. Entonces, un verdadero hijo de Dios va a amar a Dios, pero también va a amar a sus hermanos, va a amar a otros hijos de Dios, a otras hijas de Dios, va a amar a aquellos que nacieron de Dios. ¿Por qué? Porque el que nació de Dios pertenece a Dios, y verdad, en correspondencia va a amar también a otros hijos de Dios. Va a haber esa unidad, esa coinonía, va a haber ese mismo sentir. Y es importante que el hijo de Dios puede entender que la familia de Dios que está establecida en esta tierra está en muchos lugares, está en muchos sitios, en muchas locaciones, pero hay el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, quien da testimonio al creyente de que es un hijo de Dios, y también va a dar testimonio de que otros, aquellos que están verdaderamente conectados con Dios a través de Jesucristo, que hay una reciprocidad, hay una correspondencia, somos familia de Dios, somos hermanos en Cristo. Y también otra característica que va a mostrar al Hijo de Dios verdadero es la obediencia. Por eso es importante saber que el Hijo de Dios obedece los mandamientos, y esos mandamientos, dice claramente la palabra, que no son gravosos. Por eso el amor de Dios es que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Entonces aquí tenemos también, todo hijo de Dios, todo cristiano, todo discípulo de Cristo tiene que entender que esta vida cristiana nos va a conllevar a obediencia y a obedecer mandamientos. Y estos mandamientos no son imposibles de cumplir. Dios nos está mandando, como en la mañana lo estaba hablando la pastora Nancy en el tiempo de oración, ¿verdad? Estos mandamientos no te van a llevar a hacer sacrificios que están fuera de tu alcance, como por ejemplo que tú camines kilómetros, ¿verdad? Haciendo con una cruz, martirizándote o flagelándote o maltratándote. Pues eso no viene de parte de Dios. Dios te da sus mandamientos, y sus mandamientos se han sintetizado en dos grandes mandamientos: es amar a Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amarle a Dios, que Él sea el primero y el único en tu vida. Y luego el siguiente mandamiento es que tú ames, ¿verdad? Ames a tu prójimo como también tú te amas a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, entonces no vas a estar en capacidad de poder amar a otros. Y para amarte a ti mismo tú necesitas conectarte con Dios, necesitas primeramente recibir el amor de Dios en tu vida. Entonces es importante esto, pues el amor que se demuestra a Dios es obedecer sus mandamientos. Y Dios te ordena, porque es un mandamiento y eso no es una sugerencia. No, Dios no te lo está sugiriendo, Dios te está ordenando esto, que tú le ames a Él, porque Él ya te amó. Entonces cuando tú empiezas a amarle y a devolverle ese amor, entonces Dios va a llenarte de más amor para ti y para que puedas estar en capacidad de amar a otros. Por eso dice la palabra de Dios, que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que tenemos. Esa victoria se obtiene cuando el Hijo de Dios comprende y sabe cuál es su identidad. Como Hijo de Dios, devuelve el amor recibido hacia Dios, ama a su prójimo, ama a sus hermanos en Cristo, se ama a sí mismo, obedece los mandamientos de Dios que no son difíciles de cumplir. Usted puede ver los mandamientos en esos 10 mandamientos precisamente. Esos días usted estudia esos 10 mandamientos. Se va a dar cuenta que la mitad de esos mandamientos tienen que ver con Dios, tienen que ver con la fidelidad, tienen que ver con la obediencia a Dios. Y los otros mandamientos, la otra parte de esos, la otra mitad de esos mandamientos tienen que ver con uno mismo y el prójimo. Por ejemplo, no robarás, tiene que ver con Dios. En primer lugar tiene que ver con Dios, porque nosotros no podemos robarle nuestro tiempo, no podemos robarle de lo que Él nos da. Si Él nos ha dado, ¿verdad?, nos ha provisto, nosotros tenemos que devolverle a Él, tenemos que tributarle, ¿verdad?, la 10ª parte, tenemos que ofrendarle, porque eso significa que el dinero no está en primer lugar en nuestras vidas. Dice en Malaquías que ¿acaso el hombre robará a Dios? Y usted vea en Malaquías capítulo 3, ahí le habla acerca de ofrendar, acerca de diezmar, pero también no podemos robarle al prójimo. No podemos robarle en el peso. Si somos comerciantes, si estamos en el negocio, no podemos estafar, porque eso es robar, es afectar al prójimo. Entonces vemos también el mandamiento del adulterio, por ejemplo, tiene que ver, no adulterará, dice la palabra de Dios. Tiene que ver con la fidelidad en las relaciones, pero también usted se va a dar cuenta que Dios no quiere que adulteremos espiritualmente, porque cuando nosotros ponemos a otra persona o a una cosa o algún elemento, a alguien o algo en medio de la relación con Dios, entonces estamos quitándole el lugar que Él se merece, y Él es celoso, y Él también entiende, ¿verdad? Y él entiende que el hombre es para su mujer, y la mujer, ¿verdad?, es para su esposo. Entonces tiene que entender esto, que Dios respeta también la fidelidad que tiene que haber en el matrimonio, que tiene que haber en la pareja. Entonces vemos que estos mandamientos que Dios ha establecido son buenos, porque estos mandamientos nos van a ayudar a poder crecer, a poder desarrollar el amor que Dios ha establecido en nosotros. Por eso usted estudie estos 10 mandamientos, usted léalos, medite en ellos, y usted va a poder encontrar que de esos 10 mandamientos que se sintetizan en 2, se comienza a cumplir la ley en nosotros y podemos obedecer lo que Dios ha establecido. Entonces, todo lo que ha nacido de Dios vence a este mundo, y esta es la victoria que hemos recibido, que es a través de la fe. Si tú has recibido a Jesús, si tú le crees, y vas a demostrarle tu amor a través de obedecer sus mandamientos. ¿Y cuál es la grande victoria que recibe todo hijo de Dios? ¿Cuál es la victoria? Sino el que cree en Cristo Jesús. Y como vuelvo a repetir finalmente, ya para finalizar, no se trata de creer mentalmente, sino a través de la obediencia. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos nuevamente conectados el día de mañana. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.